¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu computadora? En el corazón de cada PC, laptop o servidor, hay un componente esencial que lo hace todo posible. La placa base, también conocida como placa madre. En este video, exploraremos qué es una placa base, sus componentes principales y por qué es tan importante para el funcionamiento de tu dispositivo. Empecemos. La placa base es una tarjeta de circuito impreso que actúa como el centro nervioso de tu computadora. Conecta y comunica todos los componentes esenciales, como el procesador, la memoria RAM, las tarjetas gráficas y los dispositivos de almacenamiento. Sin ella, simplemente no habría forma de que estos componentes trabajen juntos. Piensa en la placa base como el plano de una ciudad. Cada calle es un circuito que permite el flujo de información entre los componentes, asegurando que todo funcione de manera coordinada. Ahora, vamos a desglosar los componentes clave de una placa base. Estos son los elementos que hacen posible su funcionamiento. El zócalo del procesador es donde se instala el cerebro de la computadora. La CPU. Diferentes placas base tienen zócalos específicos para distintos tipos de procesadores, así que es importante elegir una compatible con tu CPU. Las ranuras de memoria RAM permiten instalar los módulos de memoria, que son cruciales para el rendimiento de tu sistema. Cuanta más RAM tengas, más aplicaciones y procesos podrás manejar al mismo tiempo. Las ranuras de expansión, como las PCIe, se utilizan para conectar tarjetas adicionales, como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido o de red. Estas ranuras permiten ampliar las capacidades de tu computadora. Los conectores de almacenamiento, como SATA-INB, permiten conectar discos duros y unidades de estado sólido. Estos son los lugares donde se almacenan todos tus datos y sistemas operativos. El chipset es como el director de orquesta de la placa base. Gestiona la comunicación entre el procesador, la memoria y otros componentes. Hay chipsets básicos y avanzados, que determinan las características y capacidades de la placa. No todas las placas base son iguales. Existen diferentes tamaños y formatos, como H, Micro H y Mini H. Cada uno está diseñado para diferentes tipos de computadoras, desde torres grandes hasta sistemas compactos. Elegir el tipo correcto de placa base depende del tamaño de tu gabinete, tus necesidades de rendimiento y los componentes que planeas usar. La placa base es fundamental porque determina qué componentes puedes usar y cómo de bien funcionarán juntos. Una buena placa base puede mejorar el rendimiento de tu sistema, mientras que una incompatible o de baja calidad puede limitarlo. Además, las placas base de gama alta suelen ofrecer características adicionales, como soporte para overclocking, más puertos USB y conectividad avanzada. Si estás pensando en construir o actualizar tu computadora, aquí tienes algunos consejos para elegir la placa base correcta. 1. Asegúrate de que sea compatible con tu procesador. 2. Verifica el número de ranuras de RAM y expansión que necesitas. 3. Considera el tamaño y formato adecuado para tu gabinete. 4. Revisa las características adicionales, como USB integrado o soporte para overclocking. La placa base es el corazón de tu computadora, conectando y coordinando todos los componentes para que funcionen en armonía. Ahora que sabes más sobre ella, podrás tomar decisiones más informadas al construir o mejorar tu sistema. ¿Qué es la placa madre? La placa madre, también conocida como placa base o motherboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso que actúa como el centro de operaciones de una computadora. Es como el esqueleto o la columna vertebral de tu PC, porque conecta y permite que todos los componentes importantes se comuniquen entre sí. Sin ella, la computadora simplemente no podría funcionar. ¿Cómo funciona? La placa madre tiene una red de caminos llamados circuitos o pistas, que son como las calles de una ciudad. Estos caminos permiten que la electricidad y la información fluyan entre los componentes. Por ejemplo, cuando escribes en el teclado, la señal viaja a través de la placa madre hasta el procesador, que decide qué hacer con esa información. Cuando abres un programa, la placa madre ayuda a que el procesador, la memoria RAM y el disco duro trabajen juntos para cargarlo rápidamente. En resumen, la placa madre es la gran coordinadora que asegura que todo funcione en armonía. Partes principales de la placa madre. Vamos a desglosar las partes más importantes de una placa madre para que entiendas cómo funciona cada una. 1. Zócalo del procesador, PU socket, es el lugar donde se instala el procesador, PU, que es el cerebro de la computadora. Diferentes procesadores, como los de Intel o AMD, requieren zócalos específicos.
Por ejemplo, un procesador Intel no funcionará en un zócalo diseñado para AMD. Ejemplo. Imagina el zócalo como un asiento especial en un estadio. Solo ciertos jugadores, procesadores, pueden sentarse allí. 2. Ranuras de memoria RAM. Aquí se colocan los módulos de memoria RAM, que son como la memoria a corto plazo de la computadora. La RAM almacena temporalmente la información que el procesador necesita para trabajar rápido. Cuanta más RAM tengas, más programas podrás abrir al mismo tiempo sin que la computadora se vuelva lenta. Ejemplo. Piensa en la RAM como una mesa de trabajo. Cuanto más grande sea la mesa, más cosas podrás tener a mano para trabajar rápidamente. 3 ranuras de expansión, PCIe. Estas ranuras permiten agregar tarjetas adicionales a la computadora, como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido o tarjetas de red. Las ranuras más comunes son las PCIe, Peripheral Component Interconnect Express, que vienen en diferentes tamaños y velocidades. Por ejemplo, una tarjeta gráfica moderna suele usar una ranura PCIe X16. Ejemplo. Las ranuras PCIe son como puertos en un aeropuerto. Cada avión, tarjeta, necesita un puerto específico para aterrizar y funcionar. 4. Conectores de almacenamiento, SATA y M2. Estos conectores permiten instalar discos duros, HDD, o unidades de estado sólido, SSD, que son los lugares donde se guardan todos tus archivos, programas y el sistema operativo. Los conectores SATA son los más comunes para discos duros tradicionales, mientras que los M2 son para SSDs modernos y ultra rápidos. Ejemplo. Los conectores de almacenamiento son como estantes en una biblioteca. Algunos estantes son más rápidos y modernos, M2, mientras que otros son más grandes y tradicionales, SATA. 5. Chipset. El chipset es como el director de tráfico de la placa madre. Controla cómo se comunican el procesador, la memoria RAM, las tarjetas gráficas y otros componentes. Hay chipsets básicos y avanzados. Los más avanzados permiten cosas como overclocking, hacer que el procesador funcione más rápido de lo normal, o soportan más dispositivos conectados. Ejemplo. El chipset es como el controlador aéreo en un aeropuerto. Decide qué avión, información, puede moverse y cuándo. 6. BIOS/UEFI. El BIOS, o UEFI en placas más modernas, es un pequeño programa integrado en la placa madre que se encarga de iniciar la computadora y asegurarse de que todos los componentes estén funcionando correctamente. También permite configurar opciones avanzadas, como el orden de arranque, por ejemplo, si la computadora debe iniciar desde el disco duro o desde un USB. Ejemplo. El BIOS es como el manual de instrucciones que la computadora lee antes de encenderse. 7. Conectores de energía. La placa madre necesita electricidad para funcionar, y estos conectores la reciben directamente de la fuente de poder de la computadora. El conector más importante es el de 24 pines, que proporciona energía a la placa madre, y el conector X, que alimenta el procesador. Ejemplo. Los conectores de energía son como las tomas de corriente en una casa. Sin electricidad, nada funciona. 8 puertos de entrada/salida, I/O, estos son los puertos que ves en la parte trasera de la computadora, como los USB, MI, audio y Ethernet. Permiten conectar dispositivos externos, como teclados, ratones, monitores y cables de red. Y hayan comprendido qué es una placa madre. Gracias por ver.